Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú, que les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es un tema muy interesante y es el siguiente. Es el proceso de la independencia. Debemos comprender y entender que cuando hablamos sobre el proceso de la independencia, nos referimos o hacemos referencia al momento en el que el Perú da inicio la lucha para poder obtener los derechos a la libertad, a la igualdad, que en la época de la colonia no se venían sucediendo. Entonces, el día de hoy vamos a conocer que el proceso de la independencia se da mucho antes de lo que nosotros normalmente conocemos. Y iniciaremos hablando, ¿no? Que el proceso de la independencia surge o se da inicio con lo que vienen a ser con las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Pero debemos entender qué son las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Las rebeliones indígenas del siglo XVIII fueron movimientos sociales, políticos y militares de carácter anticolonial y en su mayoría pues de carácter antifiscal, debido a la aplicación de medidas económicas, sociales, políticas y culturales por la corona española, que la corona española buscó reestructurar el centralismo de la política y el control tributario a través de las reformas borbónicas. Ahora, lo que hay que saber también es que estas reformas, estas famosas reformas borbónicas, van a ser implantadas por el monarca Carlos III, monarca de España de aquel entonces. ¿En qué consistía este control tributario? Básicamente en el incremento de los impuestos en las colonias. Eh, Esto pues principalmente va a afectar a los indígenas, lo cual va a motivar rebeliones indígenas y luego criollas, ¿no? Que va a darse pues a inicios del siglo XIX. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos conceptualizado lo que vienen a ser las rebeliones indígenas, diremos algo concreto o quiénes lideraron este movimiento o estas rebeliones. Diremos lo siguiente, que los aspectos de la identidad andina se van a manifestar por dos líderes, principalmente. Eh, por Juan Saltos Atahualpa, que va a estar pues en la parte amazónica, y sobre todo liderada por José Gabriel Condorcanqui, que era pues en aquel entonces cacique de Tungazuca, Bambamarca y Surimaná, ¿no? Que es considerada en síntesis dos de las rebeliones indígenas más importantes de la historia del Perú. Entonces, podemos decir que el proceso de independencia se da inicio con esto, se da inicio con las rebeliones indígenas. Entonces, por supuesto que existieron muchas más y lo vamos a ir conociendo más adelante. Ahí vemos a Juan Santos Atahualpa y luego vemos a José Gabriel Condorcanqui, conocido también como Tupac Amaru II. Ahora, ¿cuáles fueron las causas, muy aparte del incremento del impuesto, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que motivaron a que se diera lo que vienen a ser las rebeliones indígenas? La primera de ellas es el cobro abusivo del tributo indio y sobre todo de la aplicación de la mita por parte de la corona española, que va a ser aplicada en aquel entonces por los corregidores, autoridades que van a ser muy corruptas y van a ser las autoridades también más odiadas por la población andina de aquella época. Otra causa que va a motivar a que trascienda, por así decirlo, las rebeliones indígenas es la marginación política de las autoridades indígenas, en este caso de los caciques. Recordarán, los caciques eran pues los representantes de los pueblos, pero en la época colonial se hizo a un lado, se les marginó,
Recordemos que los caciques cumplían pues un rol de intermediario entre el pueblo y el Estado. En este caso no se cumplía eso. Lo que debemos conocer como tercera causa es la conversión de muchos indígenas en yanaconas y sobre todo en indios forasteros, es decir, indios sin tierra, les quitaban sus terrenos, convertían a muchos indios en yanaconas, sirvientes de los españoles. Entonces, eso también va a ser una de las tantas causas que va a motivar pues a las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Otra motivación fue los repartos mercantiles. Profesor, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de repartos mercantiles? Me estoy refiriendo a la venta forzada de mercancías, es decir, obligaban a los indígenas a comprar mercancías que no iban a utilizar, mercancías que eran innecesarias, pero que estas van a ser legalizadas a mediados del siglo XVIII, que va a afectar principalmente, como lo dije en un inicio, a los indios de cédula que veían, pues, o que se van a ver más obligados a pagar. Otra motivación de las cuatro que he mencionado anteriormente son la creación de las aduanas interiores y el incremento de las alcabalas, es decir, el comercio interno. Es decir, si tú querías comercializar un producto desde Ayacucho a Lima, tenías que pagar pues un tributo, ¿no? Eso es algo que hoy en día no se ve, pero en ese tiempo pues va a afectar principalmente a los que tenían esa voluntad de comercializar. Entonces, va a hacer que los productos suban sus precios, se disparase el precio de muchos artículos de pan llevar, sobre todo en la Sierra Sur. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Por supuesto, en toda revolución existieron antecedentes. Y, por supuesto, en las revoluciones indígenas no fue la obsesión. Y el primer antecedente fue la resistencia cusqueña de los incas de Vilcabamba. Principalmente, aquí tenemos a Manco Inca. Recordaremos a Manco Inca como un inca rebelde, pues, que se subleva a la monarquía, al absolutismo de la corona española, pero que finalmente va a ser derrotada por el virrey Francisco de Toledo en 1571. Eso es como primer antecedente. El segundo antecedente son los movimientos ideológicos, como ya les había mencionado en alguna oportunidad, lo que viene a ser el Taqui Oncoy y lo que viene a ser el Incarri y el Yanahuaura, que básicamente pues lo que se buscaba era rechazar el proceso de aculturación que se quería imponer. Porque recordemos que la Iglesia Católica, cuando llega al Perú, encuentra pues que los indígenas tenían otra creencia, una creencia diferente a la suya. Entonces, eh, la Iglesia Católica va a imponer prácticamente que no, lo que los indígenas creían estaba mal y prácticamente los obligan, los imponen a creer en su religión. Entonces, esos dos puntos van a ser como antecedentes. Ahora sí, vamos a encontrar los momentos de las rebeliones y lo vamos a dividir en dos partes. Eh, en primera instancia tenemos la revolución del Gran Pajonal. La revolución del Gran Pajonal se va a dar entre 1742 y 1756. Específicamente, esta rebelión va a estar pues en la parte amazónica, en zona amazónica. Como pueden observar, está pues en Satipo, Atalaya o Benteni, ¿no? Y esta pues, como lo mencioné inicialmente, va a ser liderada por Fan Santos Atahualpa, quien va a movilizar muchas señas, como los Campas, que ahora son los Ashaninkas, los Shipibos y Conigos, que principalmente, obviamente existieron otras etnias más, pero entre estas resaltan esos tres. Pero esta rebelión fue para poder decirle basta
y eliminar la denominación o dominación colonial y abolir los usos y costumbres y restaurar un gobierno de tipo incaico debido a las siguientes causas. Primero, la imposición para evangelizar y civilizar a los nativos. Lo que les mencionaba anteriormente, el proceso de aculturación, ¿no? Entonces, ese va a ser una de las motivaciones por el cual va a decir, basta, nosotros somos independientes, nosotros que queremos creer, y los que no creían eran sentenciados a muerte. Otra motivación o otra causa es que las aldeas de los indios de cédula, con la finalidad de canalizar la mano de obra aborigen en las tareas de la mina. Entonces, lo que se buscó aquí es hacer una lista, una cédula, donde pues se iba coleccionando los nombres de todos los indígenas. Entonces, de acuerdo a eso, los iban a hacer trabajando o los iban a hacer trabajar por turnos, sin ningún tipo de pago ni remuneración. Otra causa es la militarización española de la zona del Gran Pajonal, Lima, y Cerro de Pasco, Ucayali. A este puesto se le va a conocer como nuevo eje comercial y minero, ¿no? Aquí está, vemos en el mapa el Gran Pajonal. Aquí es donde se va a desarrollar la revolución del Gran Pajonal. La otra parte es la revolución del sur. La revolución del sur también la vamos a dividir en dos fases. La primera fase, bueno, antes de entrar a hablar de las fases, diremos que se va a desarrollar entre el año 1780 y 1783, donde se va a producir la más contundente rebelión indígena, ¿no? Ante la colonia, lo cual va a tener dos fases. Como les había mencionado, tiene dos fases. La primera de ellas es la fase quechua. La fase quechua se va a llevar a cabo entre 1780 a 1781. En este caso, vamos a encontrar que este movimiento o esta revolución va a estar liderada por José Gabriel Condorcanqui, o más conocido también como Tupac Amaru II, cacique pues de Tungazuca y Pampamarca y Surimaná. Lo que debemos mencionar en esta fase es que su rebelión quechua se explica en base a las motivaciones privadas. Ya, pues las reformas borbónicas afectaron sus intereses, disminuyendo sus rentas debido a la desarticulación del Alto Perú. Y la otra es que suman la situación marginal y oprimida de los mitayos, es decir, de los indios de cédula. Al ver esto, Tupac Amaru II va a salir pues a luchar, va a salir a enfrentarse, a decir basta, como le dije, a través de dos motivaciones. Una motivación personal y otra motivación social, por así decirlo. La motivación personal que había afectado pues sus intereses donde se disminuía, ¿no? Porque recordemos que él tenía que comercializar con sus 40, 50 mulas, si es que mal no recuerdo, hacia otro lugar. Entonces, por comercializar ese producto, a él le cobraban impuestos. A eso pues es lo que me estoy refiriendo con las reformas borbónicas. Y también está pues lo que vienen a ser los indios de cédula, ¿no? Que, además que los indígenas eran pues discriminados, no, tanto en la política, en todos los aspectos posibles. Entonces, estos van a ser pues las fases donde se van a desarrollar. ¿Cuáles fueron las primeras acciones? Las primeras acciones que se va a cometer en el proceso de esta revolución es abolir la esclavitud y el llanaconaje. Es decir, gracias a la revolución gracias a la revolución de José Gabriel Condorcanqui, se va a abolir lo que viene a ser la esclavitud y el llanaconaje. Segundo, se destruyeron los obrajes en el Cusco, muchos de ellos de propiedad criolla. Tercero, se tomó el control de las ciudades como zonas liberadas. Pero, ¿cuáles fueron las crisis y cuál fue la crisis y la caída en sí?
En 1781, en el Cusco, las acciones del movimiento social viran a un carácter anticriollo. Por ello, el cacique va a retornar, pues, para negociar con los criollos en defensa de sus intereses, pero lamentablemente las fuerzas realistas contraatacan por varios frentes. En las luchas, hay que decirlo, vencen, pues, los realistas, apoyados por diversos caciques. Pumacahua, Tupac Amaru II y la dirigencia cusqueña son capturados y ajusticiados. Luego la rebelión se trasladó al Bajo y Alto Perú. La otra fase es la fase aymara. La fase aymara se va a desarrollar entre 1781 y 1783. Lo que debemos mencionar sobre esta fase es que los rezagos de la rebelión cusqueña van a proseguir las acciones políticas en el Alto Perú con Julián Vilcapasa, o también conocido como Túpac Katari y Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Donde vamos a ver etnias como las Collas apoyaron a la rebelión anticriolla, pero lamentablemente grandes problemas que arrastraron la caída del movimiento tupacamarista también afectarían al movimiento aymara. Primero, una de esas dificultades que va a tener es las rivalidades que se va a tener por el control de la dirigencia del movimiento indígena. Segundo, el respaldo de algunos caciques a la causa realista. Y tercero, las acciones militares de las fuerzas españolas que van a ser apoyadas, pues, por una facción de comerciantes criollos. Finalmente, la fase aymara es derrotada en el Alto Perú y se firma, pues, la paz de Sicuani en 1783. Los líderes van a ser capturados y eliminados. Obviamente, por cultura general, sabemos cómo terminaron, pues, estos dos líderes indígenas, ¿no? Uno murió, pues, cuenta la leyenda, que lo jalaron en la plaza de armas del Cusco con 4 caballos, ¿no? Entonces vamos viendo que tristemente, pues, así acababa lo que venía a ser las revoluciones indígenas. Hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en la próxima semana.